Determinación del daño vascular preclínico. La mayoría de las enfermedades cardiovasculares se pueden predecir a partir de factores de riesgo. Va a variar por la carga de aterosclerosis que tenga cada paciente. Existen técnicas no invasivas que van a ayudar a mejorar los factores pronósticos y la toma de decisiones. Dentro de los estudios que podemos realizar está el calcio coronario, la ecografía carotidia, la rigidez arterial, el índice tobillo-brazo y la ecocardiografía. El calcio coronario es una prueba que se examina mediante una tomografía axial computarizada, donde vamos a observar calcificaciones que indican aterosclerosis coronaria. No siempre se van a observar en este estudio. Además, existe una relación entre el grado de calcificación y el grado de la placa. Existe un índice llamado de Agatston que va a ayudar a valorar el riesgo cardiovascular. Un calcio coronario mayor de 300 unidades o un percentil mayor de 75 nos habla de un riesgo aumentado. Otro estudio es la ecografía carotidia. Este nos va a ayudar a detectar la enfermedad arterial periférica, principalmente en las arterias coronarias. Ayuda a determinar el grosor íntimo medial, por sus siglas GIM, y así la presencia y características de las placas. Este estudio nos ayuda a ver la hipertrofia e hiperplasia del músculo liso. Entre más aumentado esté este valor, mayor riesgo. Un valor mayor del 0.9 ya se considera anormal. Las placas con un engrosamiento focal mayor del 50% y un GIM mayor del 1.5 están relacionadas con evento vascular cardíaco e infarto agudo al miocardio. Es un estudio que regularmente no se realiza. La rigidez arterial se determina mediante la velocidad onda de pulso aórtica. También se le conoce como un índice de aumento arterial. Este aumento en la rigidez de las arterias nos va a hablar de un daño en la pared arterial que nos puede condicionar a presentar enfermedades como hipertensión arterial, que a su vez es un factor de riesgo para una enfermedad cardiovascular. Un valor de onda mayor de 12 ya nos habla de algo anormal. Es un biomarcador útil para predicción del riesgo cardiovascular, pero su uso no está muy recomendado. El índice tobillo-brazo es otra prueba que se puede realizar. Es muy reproducible y fácil de utilizar, ya que se compara la presión arterial del brazo y del tobillo. Nos ayuda a detectar una enfermedad aterosclerósica asintomática. Un índice tobillo-brazo menos del 0.9 nos va a indicar una estenosis mayor incluso del 50% entre la aorta y las arterias distales. El índice tobillo-brazo se relaciona inversamente con el riesgo de enfermedad cardiovascular. El estudio que más utilizamos en nuestro medio es la ecocardiografía. Es el más sensible que cualquier electrocardiograma convencional. Además nos ayuda a detectar anomalías anatómicas como la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Estas anomalías cardíacas van a tener un valor predictivo adicional. No está recomendado para mejorar el riesgo de enfermedad cardiovascular, pero sí nos va a orientar a ver las anomalías anatómicas. Existen condiciones clínicas que van a aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La primera que vamos a describir es la enfermedad renal crónica. En esta patología va a haber una asociación de factores de riesgo como es la hipertensión, la dislipidemia, la diabetes, que son frecuentes en este tipo de pacientes, que van a condicionar aumento en los mediadores inflamatorios y promotores de calcificación, lo cual va a ocasionar daño vascular y asociación a eventos cardiovasculares. Se ha visto que una tasa de filtración glomerular menor del 75 milímetros por minuto aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, aquellos pacientes que llegan a tener una tasa de filtración glomerular menor del 15 milímetros por minuto aumenta el riesgo hasta 3 veces más. Otra patología asociada a aumento en las enfermedades cardiovasculares es la gripe, en la cual aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de infartos agudos al miocardio y de eventos vasculares cerebrales, hasta 4 veces más, durante los primeros 3 días en que se presenta esta patología. La única prevención para esta patología se hace por medio de la vacunación. Otra patología asociada a riesgo cardiovascular es aquella en la cual hay una periodontitis. Se han visto relación de estudios en la cual la enfermedad periodontal se ha aumentado o se ha visto asociada con aumento en la producción de aterosclerosis, sobre todo en aquellos pacientes en las cuales hay títulos altos de anticuerpos contra bacterias
Por lo tanto, en este tipo de pacientes, la solución sería mantener un estado clínico saludable, periodontal y microbiológico, lo cual nos va a ayudar a disminuir la tasa de progresión del grosor íntimo medial. Otro grupo de pacientes que tienen aumento en las enfermedades cardiovasculares son aquellos pacientes que reciben tratamiento oncológico. Una vez que sobreviven al cáncer, después de un tratamiento con quimio o radioterapia, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. La cardiotoxicidad por quimioterapia va a estar relacionado con un efecto directo a través en las células. Algunos fármacos quimioterapéuticos van a inducir o van a aumentar el riesgo de isquemia directo, pero no va a estar relacionado a la asociación de lesiones ateroscleróticas. Factores de riesgo propios del paciente, como puede ser la hipertensión, ya que son pacientes de edad avanzada, pueden condicionar enfermedades cardiovasculares. Es por eso que en este tipo de pacientes se deben de estar monitorizando signos y síntomas de disfunción cardíaca antes del tratamiento y periódicamente después del tratamiento. Es necesario en este tipo de pacientes llevar a cabo una evaluación de la función del ventrículo izquierdo previa al tratamiento y, en caso necesario, evitar el uso de fármacos que puedan ocasionar o que sean cardiotóxicos. Se debe hacer énfasis en este tipo de pacientes sobre realizar cambios en el estilo de vida, como la suspensión o el abandono del hábito tabáquico, ejercicio aeróbico regular y el control de peso. Otro grupo con factores de riesgo cardiovascular aumentado son todos aquellos pacientes que presenten enfermedades autoinmunitarias. Dentro de esta, la artritis reumatoide es la que mayor asociación tiene a enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, existen otras enfermedades inmunitarias que pueden ocasionar inflamación repetida, como es la espondilitis anquilosante y la psoriasis precoz grave, que también aumentan el grado de inflamación. Con esto van a participar en daño vascular acelerado. Y bueno, en ellos hay que prestar atención en las interacciones farmacológicas que se pueden llevar a cabo entre medicamentos antiinflamatorios e inmunosupresores, como pueden ser las estatinas, los fármacos antiplaquetarios y antihipertensivos. Pacientes que presenten síndrome de apnea obstructiva del sueño van a tener un aumento en las enfermedades cardiovasculares. Esta patología se va a caracterizar porque va a haber un colapso recurrente, parcial o completo, de lo que es la vía respiratoria superior durante el sueño. En este tipo de patologías va a haber actividades o descargas repetidas de actividad simpática, aumento brusco de la presión arterial, del estrés oxidativo, lo cual va a condicionar dolor, hipoxemia y con esto un aumento en los mediadores de la inflamación que van a llevar a una disfunción endotelial y a la producción de aterosclerosis. Se tiene que hacer búsqueda de este tipo de pacientes mediante test y oximetría nocturna de pulso. El diagnóstico definitivo se va a hacer mediante una polisomnografía nocturna y las opciones terapéuticas que podemos ofrecer a este tipo de pacientes va a ser presión positiva continua en la vía aérea para disminuir la mortalidad en este tipo de pacientes. Otro grupo de riesgo para enfermedades cardiovasculares son aquellos pacientes que presentan disfunción eréctil. La disfunción eréctil va a estar definida como una incapacidad constante para alcanzar y mantener una erección satisfactoria para la actividad sexual. Va a afectar al 40% de los varones, sobre todo aquellos que son mayores de 40 años, y esta frecuencia se va a ver aumentada conforme avanza en la edad. Se ha visto la asociación de disfunción eréctil y eventos cardiovasculares, ya que comparten muchos factores de riesgo, como es la edad, hipercolesterolemia, hipertensión, resistencia a la insulina, diabetes, tabaquismo, obesidad, síndrome metabólico, sedentarismo y depresión.
se ha visto que la disfunción eréctil se ha asociado y tiene hasta el 40% de posibilidades de padecer una enfermedad cardiovascular. 62% de estos pacientes tienen aumento o riesgo elevado de presentar infarto agudo del miocardio y un 39% de enfermedad eventos cardiovasculares. Es por eso que hay que hacer hincapié en cambios en el estilo de vida para mejorar la función sexual en los varones y con esto inducir al ejercicio físico, nutrición correcta, control de peso y abandono de tabaquismo. Al respecto vamos a hablar sobre grupos etarios relevantes como lo son pacientes menores de 50 años, de más de 65 años, mujeres embarazadas y mujeres diabéticas. Por tal motivo hablemos primero de pacientes menores de 50 años, en los cuales vamos a hacer hincapié en los cambios en el estilo de vida, como lo son en cambio en la alimentación, aumentar el riesgo de frutas y verduras y disminuir el consumo de grasas saturadas, disminuir en general el consumo del tabaco y el consumo del alcohol, así como mejorar la dieta y realizar ejercicio físico aeróbico evitando el sedentarismo y así disminuyendo los factores de riesgo cardiovascular. El otro grupo etario que tenemos pacientes ancianos mayores de 65 años de edad, cuyo factor de riesgo principal va a ser la edad. Por tal motivo, el principal factor de riesgo para estos pacientes es la edad, no dejando de lado que el buen control de la hipertensión arterial sistémica, así como el control glucémico y el control lipídico en estos pacientes es fundamental para disminuir el riesgo cardiovascular. Tenemos ahora la tabla para calcular el score de riesgo cardiovascular, en el que podemos observar que el aumento de la edad aumenta la incidencia para padecer un evento cardiovascular a corto plazo. Tenemos que en pacientes pacientes femeninos, vamos a tener que los principales factores de riesgo cardiovascular son complicaciones obstétricas. La principal es la preeclampsia, la cual se va a caracterizar por un aumento sostenido de la presión arterial sistémica mayor a 140 sobre 90 milímetros de mercurio, aunado a proteinuria. Por lo tanto, hay que hacer hincapié en el control de la presión arterial sistémica en pacientes embarazadas. El otro grupo etario, vamos a tener pacientes no obstétricas, cuyos principales patologías que vamos a tener que aumentan el riesgo cardiovascular son pacientes con síndrome de ovario poliquístico, ya que van a presentar síntomas como el síndrome de resistencia a la insulina, lo que va a aumentar el riesgo cardiovascular y aumenta el desarrollo o la incidencia para desarrollar diabetes mellitus a corto plazo. Al respecto vamos a tener tres grupos principales según el riesgo cardiovascular: los de riesgo bajo a moderado, con un score menor al 5%, en los cuales se debe ofrecer asesoramiento en el estilo de vida para mantener un riesgo cardiovascular bajo. Los de alto riesgo, con un score mayor del 5% y menor del 10%, en los cuales se le va a ofrecer asesoramiento intensivo sobre el estilo de vida y pueden ser candidatos o no a tratamiento farmacológico. Y pacientes con muy alto riesgo cardiovascular, calculado en un score mayor del 10%, suelen ser necesario tratamiento farmacológico inmediato. Este video fue elaborado por médicos residentes de la Unidad de Medicina Familiar número 75 en Nezahualcóyotl del Estado de México. R1 de Medicina Familiar, López Zaragoza Cristina. R1 de Medicina Familiar, Reyes León Nancy. R1 de Medicina Familiar, Robles Lara, Suri Ramón. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.